Estamos de regreso y en el siguiente reportaje vamos a conocer historias de mujeres que han decidido dar a luz en su hogar en vez de en una clínica o en un hospital. Claro, hay países como Inglaterra o como Holanda en que el parto en casa incluso está dentro de la cobertura de salud. Eso no ocurre en Chile, pero de todas formas se practica en nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos y las ventajas de que una guagua pueda nacer en la casa? Se lo contamos en el reportaje de Fernanda Soto y Florencia Valenzuela. Todavía la gente se refiere a que tú vas a parir, que te vas a mejorar. O sea, esto es una enfermedad. Es tener otra sensación del nacimiento, no algo tan como en un recinto hospitalario, sino algo más como del hogar. Que se regule la práctica del parto en casa, porque en este momento, así como está, genera un riesgo innecesario hacia tanto la madre como el recién nacido. Pero ¿cómo? ¿Y quién te asesoró? ¿Y no te dio miedo? ¿Qué irresponsable? Mucha gente te cuestiona el haber parido en casa. Solo en 2022 nacieron en Chile más de 100.000 guaguas. La inmensa mayoría lo hizo en pabellones de clínicas y hospitales públicos. Pero existe un pequeño porcentaje que decidió cambiar la que consideran una fría sala de hospital por la calidez de su casa. Un grupo de matronas se ha especializado en este tipo de atenciones. Si la madre lo decide, entonces todo se hace a domicilio. Yo siempre vengo con 2 cajas. Esta es como la caja de atención rápida y que tiene todo lo mínimo para hacer un control prenatal. Auscultación de latidos cardiofetales, esto es un Doppler fetal. Acá viene un dextro, que es un toma de glicemia, por si fuese necesario, un toma a presión, el aceite, que es con lo que acompaño todo lo que hago. Y aquí vienen algunas cositas en caso de ser necesario, como algún control adicional. ¿Se apoya siempre para acá? Sí. ¿Hasta ahí está bien? Sí. ¿Puedo hacerlo yo para mí? También te la tomamos a ti. ¿Esto es más o menos lo mismo que tendrías tú en una consulta, en un consultorio, por ejemplo? Claro, esto es como lo básico de la atención en un consultorio de atención primaria. La zona abdominal obviamente se va engrosando, pero aquí abajo aparece... Esta es la segunda vez que Bárbara toma la misma decisión. El primero de sus hijos ya tiene 6 años. En este segundo embarazo ya cumplió 24 semanas de gestación. No tuvo dudas, repetirá la misma experiencia. Creo que la casa es el mejor lugar para poder recibir a tu hijo. Fue hermoso la manera en que pudimos comer, gritar, movernos, cantar, bailar. Fue lo más bello de poder parir en la casa. Estuvimos muy acompañados, ¿cachai? Y también pudimos estar, por ejemplo, con mi mamá, con mi hermana, que esas cosas no pasan en las clínicas. O sea, tú entras prácticamente con tu pareja y nadie más. Probablemente la mayor entrega que el cuerpo humano puede sentir, por eso mismo necesita el mayor de los cuidados, y eso siempre se ha asociado a los hospitales. Todavía la gente se refiere a que tú vas a parir, que te vas a mejorar. O sea, esto es una enfermedad, ¿cachai? Cuando te preguntan dónde nació, en domicilio, es como, ¡ah! Nació en domicilio, nació en domicilio. Como que para todo es como impresionante que nazcan en el domicilio. Pero ¿cómo? ¿Y quién te asesoró? ¿Y no te dio miedo? ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Qué irresponsable? Mucha gente te cuestiona el haber parido en casa. Pero la mirada de países desarrollados ha ido incorporando ciertas reglas que han hecho que cada vez más mujeres embarazadas decidan quedarse en su casa y que sean los profesionales quienes acuden a los controles y al parto, y no ellas a un hospital. La clave, eso sí, son las garantías de seguridad, un factor que en Chile recién está literalmente en gestación. Los protocolos a nivel de Inglaterra es la misma paciente que se atiende en el hospital o que se atiende en la atención primaria, que decide tener su parto en casa, pero con el mismo grupo de matronas que son parte del sistema de salud. Entonces un grado de comunicación que aquí en este país actualmente no lo tenemos, porque no tenemos estos sistemas integrados.
Es una práctica que no es ilegal, ¿ya? No estamos en contra del parto en casa, sino que lo que solicita el colegio, ¿ya? Y esto es una solicitud que se está haciendo al ministerio, es que se regule la práctica del parto en casa, porque en este momento, así como está, genera un riesgo innecesario hacia tanto la madre como el recién nacido. Una regulación que se hace aún más necesaria después de que en noviembre pasado un recién nacido falleciera tras presentar complicaciones en un parto domiciliario. 2 matronas fueron detenidas por la muerte de un recién nacido después de un parto que fue realizado en una casa. Desde este edificio, el SAMU recibió una llamada de emergencia a las 8 de la mañana. En uno de los departamentos había realizado un parto domiciliario planificado. Sin embargo, algo salió mal. Las matronas a cargo fueron detenidas en el momento por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del lactante. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte y aún está en pleno desarrollo. Esta matrona de profesión atiende partos en casa desde el año 2015 y explica cómo deben ser los protocolos para que este tipo de atenciones funcionen correctamente. Se habla de que más o menos debería estar a máximo 20 minutos de traslado a un centro resolutivo, no un consultorio, sino que una maternidad. Por lo tanto, se recomienda estar cercana a un lugar de ese tipo. Y con eso tú tienes la posibilidad de poder resolver. Entonces, cuando hay una urgencia que no puedo resolver o que ya intenté y no se pudo, en general una matrona llama al lugar donde va. En el caso nuestro utilizamos una clínica privada y de aviso, voy con una paciente en estas condiciones para que preparen el lugar mientras nos trasladamos. ¿Qué tan probable es que un parto en casa no sea exitoso? ¿Cuáles son los principales riesgos que la madre y el recién nacido corren? Hasta un 30% por distintas causas pueden en el fondo terminar en el hospital, ya sea porque no siguió avanzando el trabajo de parto, o la guagua le empezaron a bajar los latidos, o por hemorragia, o porque en el fondo está en una mala posición. Y cuando es en atención domiciliaria, este riesgo de mortalidad, que fallezca, aumentan 2 veces más y hasta 3 a 4 veces el riesgo de tener daño neurológico. Generalmente quienes acompañan a las mujeres en el parto son sus familiares. Carlos es la pareja de Bárbara y reconoce que para él fue una decisión difícil de tomar. Sí, tuvo miedo. Que corrieran riesgo la vida de la Bárbara y del Vicente que estaban haciendo. De que se mueran, ¿me entendí? De que por alguna negligencia les pase algo. Ese era el miedo que yo tenía. Y yo era el que no quería. Lo mío era irnos a la clínica, sí o sí. ¿Y tuviste miedo ahí en ese momento del parto en sí? Un poquito. Pero como te digo, tener la seguridad que tienen las matronas como profesionales al lado, eso te va quitando el miedo y te va haciendo más consciente de que lo que va a salir bien. A pesar de que es una realidad, no existen cifras concretas que nos hablen de su impacto en Chile. La información existente ha sido desarrollada por organizaciones que se dedican a ayudar a mujeres a parir puertas adentro. Durante los años de pandemia 2020-2021, donde hubo un aumento entre el 30 a un 40% de los nacimientos, creo que sí hubo una influencia importante de un poco arrancarse de los protocolos que exigió en ciertos momentos los recintos para poder parir. Los beneficios económicos son parte de las razones para decidir parir en el hogar. Si en una clínica tradicional dar a luz cuesta alrededor de 4 millones de pesos, un parto en casa puede costar aproximadamente 1 millón, dinero destinado a los honorarios de las matronas y requerimientos de la paciente. Sin embargo, las mujeres dicen que lo que generalmente las motiva a tomar esta decisión tiene que ver con un ámbito más bien afectivo. Tener otra sensación del nacimiento, no algo tan como en un recinto hospitalario, sino algo más como del hogar, algo mucho más amoroso y afectuoso, más que nada eso, como que busqué el confort, el afecto. Esa calidez que Carolina no tuvo en su primer parto en un pabellón fue la razón que la hizo cambiar su elección para el nacimiento de su segundo hijo. No te preguntan cuál es la posición que uno más quiere para soportar las contracciones, o sea,
cada uno busca su manera y yo no puedo estar acostada o sentada porque me duele mucho, entonces hay que estar parándose, preguntando, te ponen un montón de máquinas para escuchar al bebé cuando no es necesario. Y el tema después del posparto, que también te va a un lugar donde tienes luces así muy altas, con una cama súper incómoda, que de hecho ni siquiera te puedes poner bien, sobre todo cuando uno es primeriza, con el tema de la lactancia. Su experiencia en casa, en cambio, fue completamente diferente, un momento emocionalmente enriquecedor. Y dentro como de 40 minutos nació Simón, con un empujoncito. ¿Ninguna complicación? No, nada. Salió súper bien, seguía llorando, se quedó conmigo mi pechito. Y aunque pocos lo saben, en Chile existe una alternativa que reúne aspectos de lo que sería un parto en casa, pero con la seguridad del pabellón. El Hospital de la Florida cuenta con 4 salas de atención integral del parto. Durante el año 2022 se desarrollaron 447 nacimientos. Vamos a ingresar a una de las salas SAIP. Tenemos 4 disponibles acá en el Hospital de la Florida. SAIP significa Sala de Atención Integral del Parto. Tenemos este que obviamente está vacío y sin agua disponible para que una mujer lo pueda ocupar. No se atienden partos en el agua, pero sí se ocupa como método de alivio del dolor no farmacológico. Evidentemente, una madre más relajada, acompañada por una persona significativa y que pueda desarrollar la movilidad a su placer durante el trabajo parto, está demostrado que mejora el pronóstico. Una decisión de cómo vivir uno de los momentos más trascendentes para quienes eligen ser madres, que requiere de un protocolo para protegerlas a ellas y a sus futuros hijos. Espero poder llegar a concretar lo que quiero, que es que nazca en la casa. No me quiero ir a una clínica. Aquí van a ser, si así el universo lo permite. Hay que pensar también en la seguridad, ¿ya? Si esto va a ocasionar un riesgo aumentado innecesario en la mujer en este momento. Es una vez o 2 veces en la vida que uno va a tener un parto y algo que te va a marcar.